Bueno, Celizano nace un poco de la inquietud de mi hermana de querer meterse en el mundo del libre de gluten, dado que ella obviamente está condicionada a su alimentación. Compramos esta roticería. ¿Cuál fue la mayor dificultad que enfrentaron a la hora de decir, bueno, queremos crecer? Muchísimas dificultades, pero una en su momento es que tenés que pasar a hacer algo en forma automatizada. Claro. Y para eso tenés que incorporar maquinaria. Estamos hablando que cada máquina cuesta como un auto. Y este alfajor competimos en el LATU, en el Mundial del Alfajor. Y este alfajor, entre 80 alfajores, ganó como el mejor alfajor a nivel absoluto. Fuimos a competir en Argentina y este alfajor ganó medalla de oro como el mejor alfajor PYME. Mirá. En el Mundial del Alfajor en Buenos Aires. Ahí eran 500 alfajores. Si yo me hubiese basado de repente en consejos de gente que me quería, que yo lo solicité, capaz que ahora la empresa estaba cerrada. Hola, soy María Laura Escudero y te doy la bienvenida a la tercera temporada de Legalizate Podcast, un espacio para hablar de derecho de forma clara, práctica y cercana. Hoy tenemos el placer de recibir a Ignacio Cabrera, quien está al frente de Celizano, un emprendimiento familiar local de Salto, que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento. Celizano se dedica a la elaboración de productos alimenticios sin gluten y se ha convertido en un gran ejemplo de cómo un proyecto familiar puede profesionalizarse, crecer e instalarse y consolidarse en el mercado uruguayo. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos hoy. Bueno, María Laura, gracias por la invitación. Ignacio, contanos cómo nace Celizano. Bueno, Celizano nace un poco de la inquietud de mi hermana, Marianela, que es celíaca prácticamente del nacimiento, de querer meterse en el mundo del libre de gluten, dado que ella obviamente está condicionada a su alimentación. Y fue ahí que en el 2018 me propuso realizar, invertir en lo que se llamaba una roticería que ya existía, que se llamaba Celizano. Y como ella tenía más el perfil de ventas, porque ella trabaja en un laboratorio donde ella es vendedora y yo soy contador de profesión, como que podíamos de alguna manera compensar los perfiles nuestros para el proyecto. Y bueno, fue así que en el 2018 compramos esta roticería que se llamaba Celizano y que funcionaba a la venta al público de viandas, tortas, tartas, alfajores artesanales, etc. Y arrancó ahí el proyecto Celizano como dos hermanos tratando de mejorar como una opción de negocio, pero también de mejorar la calidad en cuanto a profundizar y desarrollar nuevos productos. Ese fue el origen. Bien. Del 2018 al 2026, bueno, ya pasaron 7, 8 años y tuvo muchos cambios. Al año del 2018, te voy a ser breve para no querer dilatar mucho, pero al año de eso fue que obtuvimos apoyo de ANDE y nos mudamos a lo que era antiguamente la fábrica de Productos 4, que es donde hoy en día funciona la fábrica, mucho más grande y más cómoda. Tuvimos un año y medio, 2, trabajando de la misma modalidad, pero un poco nuestra inquietud fue si queríamos crecer, teníamos que salir fuera de Salto. Y para salir fuera de Salto, claro, obviamente la población que consume libre de gluten o celíaca es chica o relativamente chica, y queríamos salir fuera de Salto. Y fue así que dijimos que para salir teníamos que vender productos en almacenes, supermercados, y para eso hay que registrarlos. Y bueno, y ahí estuvimos aprendiendo. ¿Cuál fue la mayor dificultad que enfrentaron a la hora de decir, bueno, queremos crecer, sabemos que el mercado en Salto es chico, si queremos crecer tenemos que salir, tenemos que expandirnos? ¿Cuál fue la mayor dificultad que enfrentaron cuando tomaron esa decisión? Mira, la decisión de transformarnos de una roticería a cerrar las puertas y dejar de venderle al consumidor final y empezar a vender a comercio estaba en mi mente. Fui yo más el que quería. Mi hermana estaba en duda, pero por ahí después como que consensuamos. Pero vino la pandemia y la pandemia apuró todos estos procesos. Claro. Porque en definitiva no podíamos tener contacto con la gente. Bueno, entonces ¿qué hizo? Entre 2020 y 2021 cerramos la venta al público. Y ahí fue que empezamos a desarrollar la venta a supermercados y irnos para el sur, que es donde definitivamente donde está la gente. Lamentablemente Uruguay tiene concentrado el 60% entre Montevideo y Canelones, el 65% de la gente está allá. Entonces, para poder crecer, sí o sí tuvimos que mirar para allá. Muchísimas dificultades, pero una en su momento es que tenés que pasar a hacer algo en forma automatizada.
y en cantidades importantes. Claro. Y para eso tenés que incorporar maquinaria. Y la maquinaria no es barata, ¿sí? Claro. En cualquier empresa industrial, si necesita pasar de un nivel artesanal a un nivel industrial, tiene que invertir y no son 2 pesos. Estamos hablando que cada máquina cuesta como un auto. Claro. Cada máquina son $15.000 tranquilo. Claro. ¿Y qué pasa? En nuestro caso, que el primer proceso que lo tenemos 100% automatizado es el de los alfajores, tenés un montón de maquinaria. Una máquina para hacer las tapas, una máquina para dosificar el dulce de leche, una máquina para bañarlos de chocolate, una máquina para que eso se seque y se pueda envasar en forma automática, otra máquina para envasarlo. Claro. Entonces, para hacer toda la línea es una inversión que o tenés que tener la plata o tenés que tener apoyos estatales, nosotros Financiamiento. o financiamiento bancario. Y bueno, nosotros hicimos de todo. Yo tenía un estudio contable, vendí mi estudio contable y la plata fue para ahí. Claro. En su momento tenía una casa con la mamá de mi hijo, la parte de la casa cuando vendimos la casa fue para ahí. Pasivos bancarios y después apoyos. En Uruguay existen, a veces hay un poco de desconocimiento. Capaz que por mi propia profesión yo estaba un poco al tanto. Claro. Entonces existen apoyos de ANDE, varios. Nosotros tuvimos apoyo de Sembrando en su momento, Claro. también. Apoyos de la COMAP, proyecto de inversión, tenemos presentado 2 proyectos de inversión. Tenemos apoyo del Ministerio de Industria a través del Fondo Industrial. Son apoyos reales. En algunos casos son préstamos, en otros casos son apoyos para poder entrar, por ejemplo, a las cadenas, a las grandes superficies, que Claro. si no es complejo, estando en el interior y una empresa chica, Claro. es complicado. Y en otros casos son ANDE, por ejemplo, en su momento te daba un dinero y vos obviamente para la realización de determinado tipo de obra o infraestructura y simplemente pues rendías lo que ibas a hacer, pero sin devolución. ¿Y qué tan importante fue formalizarse, tener toda la empresa en forma formal para acceder a ese tipo de ayudas, digamos, Sí, ¿no? sí. O sea, ustedes desde siempre Sí. optaron por toda la parte contractual, no sé, registro de marcas, todo eso, Sí. se los pidieron. Nosotros, cuando arrancamos, éramos una sociedad de hecho. Obviamente, al yo ser contador, hay cosas que yo sabía. Claro. Era una Tenías sociedad. esa ventaja, Esa digamos. ventaja, sí, sí. Era una sociedad de hecho entre mi hermana, mi cuñado y yo, y después mi hermana y yo, en realidad. Enseguida quedó mi hermana y yo. Después, bueno, yo te estaba comentando de que arrancamos los dos y en un momento tuvimos que decidir, yo quería meterme más en la parte industrial y eso implica asumir riesgos. Claro. Y a veces no es fácil porque de repente yo quiero asumir más riesgos, meterme más en la incorporación de bienes de uso, de maquinaria, que como te comentaba no es barato, y mi hermana no tanto, y éramos 2 socios. Entonces teníamos que de alguna manera solucionarlo. Y la solución fue que en realidad vino de ella, yo le terminé comprando la parte de ella y bueno, y ahí es que la empresa se regularizó a Celizano SAS. O sea, en realidad mantuvo todos los... nosotros ya teníamos presentado un proyecto en la COMAP, que era la sociedad de hecho, pero mantuvimos todo, porque en realidad mantuvimos el RUT y todo, simplemente que regularizamos una sociedad que era irregular, que era una sociedad de hecho, era una sociedad regular que es una SAS. Claro, bien, bien. Lo de la marca me comentaba. Sí. Bien, sí. Nosotros de entrada, cuando ANDE, que yo te comentaba que nos dio un dinero, entre las cosas que nos dijo, no te obligan, pero entre las cosas que ANDE de entrada te dice, registra la marca. Claro, fundamental. No te obliga, pero te recomendamos que registre la marca. Claro. Entonces nosotros registramos la marca en su momento. Esto estamos hablando ya hace años. Sí, sí. En el 2019 cuando nos dio la plata. Y si bien no estamos golpeando puertas para entrar en Argentina y lo que hicimos nosotros, bueno, antes de entrar en Argentina, esto sí es más reciente, hará un año atrás, registramos la marca en Argentina. Obvio. La marca es territorial, tenés que registrarla en cada país donde vayas a ingresar. Y encontramos un Celizano en Córdoba, pero no estaba registrado. Bien. Entonces, logramos. Bien. Sí, de la cosa que aprendí es que no es que la registro y me olvido. Yo tengo que usar la marca, creo que por lo menos la legislación argentina, si no recuerdo mal, antes del 2031. No es que la registro y me olvido. No, tenés que usarla. Tengo que usarla, porque si no sería un descontrol. Entonces, antes del 2031 tengo que sí o sí usarla. Bueno, espero antes del 2031 estar en Argentina. Bueno, bien.
Entonces, repasando un poco, dentro de de las dificultades más grandes que tuvieron fue lograr obtener la plata para crecer y industrializarse y poder expandirse en Uruguay. ¿Y algún error del cual hoy recuerdes y hayas aprendido o que no volverías a cometer? Sí, ¿Te acordás de algo muy puntual sí, que te haya...? no, sí, a ver, error hay Errores todos mucho. los días. Sí. El que emprende continuamente se está equivocando, Bien. continuamente. Hay gente que te dice, bueno, pero para emprender tenés que tener 25 años. No, yo ahora tengo 49 años. Claro. Bueno, vos me conocés a mí, o sea, que sabes que no te estoy mintiendo. Y en realidad yo empecé a emprender con, no sé, 43, 44 y vendí mi estudio contable. No hay edad para las cosas. O sea, eso capaz que no es un error, eso simplemente a forma de comentario, Sí. que no importa la edad. Si vos tenés las ganas para hacerlo, no hay edad. Yo no diría, no sé si la palabra es error, pero uno va a tropezar muchas veces y lo importante es saber que el que emprende no va a obtener de entrada. De hecho, nosotros seguimos luchándola. No. Pero, por ejemplo, me pasó a mí que uno a veces va a pedir un consejo en decisiones a familiares o amigos. Y el consejo del familiar o del amigo es el que realmente lo cree de corazón, pero de repente no es el consejo que uno debería de tomar. Uno tiene que pedir consejo a la gente que sabe. Entonces, si yo me hubiese basado de repente en consejos de gente que me quería, que yo lo solicité, capaz que ahora la empresa estaba cerrada. ¿Por qué? En otro aspecto, porque nosotros, por ejemplo, cuando invertimos en el negocio, estuvimos varios años con déficit, porque el invertir no vas a obtener plata de un día para el otro. Claro. Varios años poniendo plata, no la plata, pero sí poniendo dinero. Entonces me acuerdo que uno de los comentarios fue, o sea, te voy a decir el comentario porque me lo acuerdo clarito, pero no puedes estar 2-3 años invirtiendo y sin sacar un peso. Pero a veces para llegar al punto de equilibrio necesitas pasar por etapa. Y entre medio además tuvo la pandemia. Claro. Desde mi punto de vista, ya lo peor ya habíamos pasado. Entonces había mucho para ganar ahí. Entonces, simplemente a manera, porque lo recuerdo ahora, de que si alguien cuando emprende quiere escuchar consejos, ojo de que quién viene, porque no porque quiera hacer malo un consejo de un padre, de una madre, un hermano, de un amigo, simplemente porque no tiene los conocimientos para darte el consejo. Entonces, por más que tenga la mejor buena voluntad, no es el mejor consejo. Y nosotros tuve varias veces con el tema de reuniones familiares y no era lo que yo pensaba. Ojo, yo capaz que le puedo errar. Ese sería como el consejo a alguien que está queriendo emprender y que no sabe si emprender, si ya es tarde o no, o que... Está bueno escuchar la opinión familiar, pero tomarlo como quien viene, de un familiar, no de alguien que tiene una expertise en el tema, o experiencia, o sabiduría, o sea, saber diferenciar. Entonces... Y después, una vez que me pasó esto a mí, yo hoy en día en las redes empecé a navegar y hay mucha gente que le pasó lo que me pasó a mí, de que escucha consejos de familia y no es el que tiene que escuchar para tomar decisiones. Está bien, está bueno lo que decís, es una buena reflexión. Y a nivel personal, ¿qué decisión tomaste o qué decisión pensás que fue clave para sostener el proyecto en los momentos más difíciles? Capaz que ya lo contestaste con esto, seguí. Bueno, esta es una, porque si no hubiese estado cerrado. Porque un proyecto donde vos estás determinada cantidad de años, no meses, años, poniendo plata, y decís, bueno, ¿pero y para qué? Porque yo veía la luz para en el fondo. Proyectabas. Después, el segundo, y que no es fácil el emprender si no te apoyan económicamente y sobre todo en este rubro que necesitas invertir. Decisión importante. Yo soy contador, 20 años creciendo en la profesión y el año pasado dejé mi profesión, dejé mi estudio contable y me dedico, digamos, 99%, porque en realidad la docencia me gusta y la sigo ejerciendo, pero más como algo, como un mimo para mí, porque me gusta el vínculo con los estudiantes y más me gusta. Pero en realidad eso es una decisión de que yo no podía estar en mi estudio y paralelamente en la empresa. Entonces le quería cargar toda la energía a la empresa. Y desde mi punto de vista también era como un ciclo que quería ir cerrándolo, el del estudio. Entonces como que no podía poner la energía en los dos lugares. Y eso fue una decisión importante, que no cualquiera la hace, porque en realidad yo estudié para eso o vinculado a eso. Pero en mi caso,
capaz que a un médico no tanto, a un veterinario no tanto, a un ingeniero agrónomo no tanto, la formación de contador me sirvió mucho para el emprendimiento. Sí, para gerenciar todo, para hacer Sí. la parte jurídica también. También, de la yo no soy forma, abogado, regularizar. pero el contador convive mucho Claro. con escribanos, con abogados. Sí, Y ahí, ¿no? Y la parte laboral, la saben parte mucho, y la laboral. parte de regularizar las empresas también. Y hoy en día, la empresa Cielizano, ¿qué presencia tiene a nivel nacional? ¿En dónde están? ¿Están en todos lados? Comentame un poco Sí. y con qué productos. Bien, hoy en día estamos prácticamente en todo el país, no como quisiéramos de repente en algunos puntos. En cada departamento hay un distribuidor y en Salto nosotros hacemos la venta directo y después en el resto de los departamentos con distribuidores. El 60-65% de la venta se realiza en Montevideo a través de distribuidores. Allá sí estamos en las grandes superficies, en estaciones de servicios, en almacenes más de barrio. Así que en ese sentido hemos desarrollado bastante bien, pero tenemos mucho para mejorar. Soy consciente de que tenemos mucho para mejorar, porque al estar 500 kilómetros no es fácil. Claro. Como una empresa de Salto vende la mayoría de sus productos ya, ¿cómo haces para controlar? No es que nosotros estamos cerca. ¿Y qué productos? ¿Los alfajores? No, en realidad nosotros tenemos dos líneas, una línea de no congelados y otra línea de congelados. No congelados son alfajores, sí, bombitas, nosotros el nombre comercial nuestro es bombita, es como un volcancito de dulce de leche y relleno de chocolate blanco o chocolate negro. Después tenemos galletitas de limón bañadas en chocolate blanco, galletitas de naranja bañadas en chocolate negro. Y después la línea de congelados tenemos chipá, 6 variedades de chipá, con jamón, con salame, con membrillo, con ajo, tradicionales, churros. Y todo eso se vende. Pizzas congeladas, sí. Pan, que es una novedad porque lo largamos hace poco, que es pan con el envase que vos lo podés, es prehecho y lo podés poner en el horno con el envase mismo, entonces evitas la contaminación cruzada. Ese está destinado más bien a restaurantes y demás, entonces el restaurante puede calentarlo en cualquier horno y no tiene problema. Bien. Y después estamos también muy metidos en el tema de franquicia, el mundo de la franquicia. Claro. Nosotros en este momento, una empresa extranjera de Argentina en realidad nos está asesorando por el tema de la franquicia. Abrimos una en Salto, es nuestro objetivo abrir entre 1 y 3 más este 2026 en el sur. Y entonces estamos en ese proceso. ¿Cuál es la idea? De que la gente encuentre en el local nuestro todos los productos de la gama, el 100%. Y con eso potenciar los productos y que la gente luego, obviamente, los busque, los demande, los solicite en los puntos de venta, en el supermercado, en el almacén, etc. Estamos en ese proceso y bueno, no más que eso te puedo contar. Tenemos el primero que abrió en Salto recientemente, en diciembre. Bien. Y estamos proyectando entre 1 y 3 en el 2026. Sí. Tremendo crecimiento, la verdad que lo felicito porque es impresionante lo que han logrado en estos años y lo que has logrado tú al frente de Cielizano. Y ahora nos trajiste algo de unos alfajores, que eso, a ver, contanos un poquito, así lo mostramos. El año pasado, en el 2025, participamos en Montevideo, lo que le llamaron el Mundial del Alfajor. Y competimos con este alfajor, que es el alfajor de membrillo. Mirá. ¿Sí? Es un alfajor sin lactosa. De membrillo que no es tan común. No es común, no es típico. No, es un alfajor libre de gluten y libre de lactosa. Y este alfajor competimos en el LATU, en el Mundial del Alfajor de Uruguay, también organizado por una empresa argentina. Y este alfajor, entre 80 alfajores, ganó como el mejor alfajor a nivel absoluto. O sea, compitió con alfajores comunes, o sea, comunes me refiero, con gluten, con dulce de leche, con chocolate, con lo que sea. Claro. Y eran 80 alfajores y salió el mejor alfajor. O sea, nosotros súper sorprendidos. Y como ganamos, yo no recuerdo bien si eran los 10 mejores alfajores del Uruguay, fuimos a competir en Argentina, al Mundial del Alfajor en Argentina, que ahí sí era por categoría, y este alfajor ganó medalla de oro como el mejor alfajor PYME en el Mundial del Alfajor en Buenos Aires. Ahí eran 500 alfajores. Claro, impresionante. Entonces tiene doble premiación. El premio en Uruguay y el premio en Argentina. Y este era un alfajor que, si bien se consumía bien, era entre los 4 alfajores que nosotros producíamos, era el número 4, y luego de toda esta publicidad y que la gente lo comenzó a conocer y probar, ahora es el alfajor que más vendemos. Bueno, la verdad que te felicito por toda esta carrera impresionante que han tenido, por el crecimiento con Cielizano, y me quedo con el alfajor para probarlo. Sí, con la cajita, ¿no? Porque no lo probé. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por venir, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros y nada.
Bueno, convidarle acá Felicitaciones. a Bruno, Sí, obvio. a Otto y a tus gurises, no solo para vos. No, claro. Bueno, gracias a vos por la invitación.